Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la genética humana mendeliana. Entonces, vamos a ver cuáles son los temas que vamos a tocar. Básicamente, vamos a dar una breve introducción, vamos a hablar algunos conceptos generales, em, diferentes tipos de herencia, vamos a también hablar sobre la ley de Hardy-Weinberg, algunas diferentes aplicaciones que puede tener y por último vamos a hablar sobre los árboles genealógicos o también conocido como pedigrí. Bueno, si hablamos de la genética humana mendeliana, es importante que tengamos en cuenta quién fue Mendel. Bueno, Mendel fue un monje y científico austriaco que allá por el siglo XIX fue conocido como el padre de la genética hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque a través de diferentes experimentos que hizo con plantas de guisante, fue descubriendo las leyes básicas de la herencia genética. Entonces, Mendel lo que hizo es que observó diferentes rasgos que se iban a transmitir de generación en generación y esto lo llevó a formular las leyes, pues que ya conocemos, la primera, segunda y tercera ley. Su trabajo fue muy importante ya que sentó las bases de la genética moderna al demostrar que los rasgos hereditarios se iban a transmitir a través de unidades discretas, perdón, que hoy conocemos como genes. Entonces, cuando hablamos de Mendel, se nos viene a la mente siempre que utilizó guisantes para su experimento. Sin embargo, ¿por qué fue que utilizó guisantes? Básicamente era porque tenían diferentes rasgos claros y que eran fáciles de observar, como por ejemplo la flor de los guisantes, el color de la semilla, la textura de la semilla, el tamaño de las plantas. Todo esto les sirvió, ya que también estos guisantes tenían la capacidad de autopolinizarse. Por lo tanto, esto iba a facilitar que tuviera cruces controlados. Entonces, como estos podían crecer de forma rápida, iban a generar diferentes generaciones en cierta temporada. Y por lo tanto, Mendel así pudo obtener resultados de forma rápida. Entonces, así se dio cuenta que los caracteres que estudiaba seguían diferentes patrones de herencia, como ya sean dominantes o recesivas, y lo cual fue básicamente clave para desarrollar sus leyes genéticas. Entonces, sabiendo esto, repasemos un poquito diferentes conceptos generales que supongo que ya la mayoría de ustedes conoce, y si no, pues ahora vamos a refrescarlos un poco. Em, es importante saber lo que es la herencia. La herencia básicamente es un proceso mediante el cual los organismos van a ir transmitiendo de generación en generación diferentes características. Estas características pueden ser físicas, pueden ser bioquímicas y estas se van a ir transfiriendo o transmitiendo de una generación a otra. Y todo esto va a ser a través de los genes. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es un gen? Bueno, un gen básicamente es la unidad básica de la herencia. Así como la célula es la unidad estructural y funcional del organismo, el gen es la unidad básica de la herencia. ¿Y qué es lo que hace? Que contiene información necesaria para la síntesis ya sea de proteínas em, o de ácidos nucleicos y que está ubicada en una posición específica de un cromosoma. Estos están muy relacionados con el genoma. ¿Y qué es el genoma? Básicamente es un conjunto completo de todos esos genes o de material genético presente en una célula o en un organismo. Básicamente este es el que va a definir las características de un organismo en específico. Bueno, veamos ahora lo que es un locus. El locus básicamente es la posición específica de un gen o de una secuencia de ADN en un cromosoma. Y esta
viene de la mano con el loci. El loci es el plural de locus y se va a referir a varias posiciones específicas de genes o secuencias en los cromosomas. Un alelo, bueno, pasando a la siguiente, un alelo es una de las diferentes formas o variantes que tiene un gen y que pueden existir en un locus. Em, lo que pasa aquí es que los alelos pueden determinar diferentes variaciones en los rasgos heredados. Sabiendo esto, em, vienen dos palabras claves que yo creo que ya conocen, que es el fenotipo y el genotipo. Cuando hablamos del fenotipo nos referimos a aquellas características que son visibles y que pueden ser características físicas que van a ser funcionales en un organismo. Estas van a ir a resultar de la interacción entre el genotipo y el ambiente. ¿Pero qué es el genotipo? Bueno, el genotipo es aquella composición genética de un organismo, es decir, pues todos los genes que va a poseer y puede ser que estos se expresen o que no se expresen. Em, bueno, tenemos estas dos palabras, estos dos términos, que son homocigotos y heterocigotos. El homocigoto básicamente es un organismo que va a tener dos alelos idénticos para un gen en un particular locus determinado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de homocigotos? Pues que ambos alelos son iguales. Estos ya pueden ser, em, por ejemplo, cuando nos referimos a letras, pueden ser que las dos sean mayúsculas o que las dos sean minúsculas. A eso es cuando referimos a un homocigoto. Y heterocigoto es un organismo que va a poseer los dos alelos diferentes para un gen en un locus determinado. Entonces, si siguiendo el mismo ejemplo de las letras, puede ser que tengamos una letra mayúscula y una minúscula en el mismo lugar. Eso es un heterocigoto. Y estos pueden ser, bueno, ya vemos que un homocigoto puede ser dominante o puede ser recesivo. Los heterocigotos no pueden ser dominantes porque si tienen y poseen un alelo que ya es, como por ejemplo, digamos, una letra mayúscula, automáticamente se piensa que es dominante. Entonces no se puede decir que es heterocigoto dominante porque ya se sobreentiende. Entonces, dominante es un alelo que se va a expresar siempre. Este va a estar expresado en el fenotipo. Entonces, aunque solo esté una copia, aunque solo tenga una copia de ese alelo, se va a expresar porque es dominante. Y recesivo, pues un alelo recesivo cuando solo se expresa en el fenotipo si está presente dos copias del mismo. Entonces, si existe algún tipo de homocigosis. Por lo tanto, solo van a estar presentes, obviamente, si tienen las dos copias del mismo. Em, las dos, por ejemplo, tenemos dos letras minúsculas. Si solo hay dos letras minúsculas, es probable que se exprese. De lo contrario, no. Bueno, entonces pasemos a hablar sobre los diferentes tipos de herencia. Existen varias y aquí le vamos a ir mencionando. Cuando hablamos de variantes monogénicas, nos referimos a las mismas mendelianas, a la misma herencia mendeliana. Em, tenemos varias y en esta, por ejemplo, tenemos la autosómica dominante, que la autosómica dominante es aquel tipo de herencia donde van a ir apareciendo en cada generación. Por lo tanto, cada vez que uno de los padres esté afectado, ya sea un hombre o sea una mujer, y tenga un hijo, este hijo va a tener una posibilidad del 50% de que pueda heredar la enfermedad. Por lo tanto, es un porcentaje que es muy probable que sí se herede. Entonces, sí o sí, em, puede ser que se herede o no. Entonces, ejemplos de esto tenemos el síndrome de Marfan. Pasamos a la autosómica recesiva, que la autosómica recesiva es posible que los padres de la persona o sea, no la estén presentando. Sin embargo, estos van a ser portadores.
y al ser portadores, estos tienen la probabilidad de que al tener un hijo tenga un 25% de probabilidad, valga la redundancia, de que exprese la enfermedad. Los padres probablemente no la están expresando, pero son portadores. Y al tener un hijo, este hijo tiene un 25% de probabilidad de que sí tenga la enfermedad. Esto puede afectar tanto a varones como a niñas. Y ¿cómo puede pasar que exista mayor porcentaje? Básicamente, cuando existe algún tipo de, si los padres, por ejemplo, tienen algún tipo de lazo de sanguíneo, es decir, si están emparentados de cierta forma, tienen una probabilidad más alta de, pues, de heredar el mismo gen atípico de un ancestro en común. Por lo tanto, si tienen hijos, puede ser que la probabilidad sea más alta de que estos hijos posean la enfermedad o sean afectados. Ejemplo, tenemos la fibrosis quística, la anemia de panocítrica, perdón, etcétera. Bueno, entonces pasemos a la siguiente, que es la dominante ligada al X. Bueno, aquí lo que pasa es que el gen va a aparecer en las mujeres y por lo tanto va a provocar una afección que incluso así también hay un cromosoma X normal. Y como por ejemplo los hombres son los que van a pasar el cromosoma Y a sus hijos, los hombres afectados no van a tener hijos afectados, porque está ligado al X, obviamente. Sin embargo, todas las hijas sí van a resultar afectadas. Entonces, los hijos o las hijas van a tener un 50% de probabilidad de contraer la enfermedad. Y este tipo de herencia es bien complicada porque muchas de las enfermedades son fatales en los hombres. Ejemplo, pues hay muy pocos realmente. Son poco frecuentes o sea, que estén ligados al cromosoma X, pero una de ellos es el raquitismo. Entonces, que es donde existe algún tipo de resistencia a la vitamina D. Bueno, sabiendo esto, pasemos al recesivo ligado al X, que la probabilidad de resultar afectado en este tipo de herencia, pues, es un poco mayor en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Bueno, básicamente es porque el gen afectado, pues lo porta el cromosoma X y los hombres no lo van a transmitir a sus hijos, obviamente porque van a recibir el cromosoma Y de los papás. Sin embargo, sí lo transmiten a sus hijas. Y en este caso, en las mujeres la presencia del cromosoma X normal va a enmascarar de cierta forma los efectos del cromosoma X con el gen afectado. Por lo tanto, de esta manera, casi todas las hijas del hombre van a ser afectadas con la enfermedad, pero van a parecer normales, pero todas son portadoras del gen. Sin embargo, cada vez que tenga un hijo, van a tener un 50% de probabilidad de que reciban el gen variante. Ejemplo de esto, tenemos la distrofia muscular de Duchenne y la hemofilia A. Bueno, hablemos ahora de la herencia ligada al Y, que es también llamada como herencia holándrica. Y básicamente estos son que se van a transmitir de papá a hijo varón, porque obviamente solo los hombres son los que pueden heredar el cromosoma Y. Em, y aunque relativamente existen pocos genes en el cromosoma Y en comparación al X, algunos, pues, de los más importantes están relacionados con el desarrollo de características masculinas, como por ejemplo, no sé si recuerdan, em, en una reciente guía hablamos del gen SRY, que era el que iba a determinar el sexo, y pues esta que se encontraba obviamente en el cromosoma Y, que era la responsable de la terminación del sexo masculino y pues el desarrollo de los testículos. Ejemplo de rasgos o condiciones, básicamente hay pocos, pero
Pueden ser un ejemplo notable de ellos, la hipertricosis auricular, que básicamente es una condición que provoca el crecimiento excesivo del vello en las orejas. Sin embargo, en general, las condiciones ligadas exclusivamente al cromosoma Y realmente son un poco raras. Y por lo tanto, bueno, estuve investigando y casi no encontré. Em, Hablemos ahora de la herencia mitocondrial. Bueno, este es muy similar a la ligada Y, ¿verdad? La ligada Y era en hombres, la herencia mitocondrial. Em, Básicamente, como ya sabe, la mitocondria es heredada por parte de la mamá. Por lo tanto, los hijos y las hijas van a heredar la mitocondria de la mamá. Pero solo las hijas van a continuar con la transmisión o sea, con la transmisión de la mitocondria a las siguientes generaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando tienen algún tipo de afectación, este tipo de herencia? Em, Van a afectar los órganos y tejidos que van a requerir bastante energía, como los músculos, cerebro, corazón, los ojos, porque como ya sabemos, la mitocondria pues, es la responsable de la producción pues, de la energía celular. Ejemplo de enfermedades mitocondriales tenemos el síndrome de Lake, que este es un trastorno neurológico que va a afectar al sistema nervioso central. Tenemos la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esta lo que hace es que causa una pérdida de la visión porque se va degenerando el nervio óptico. Tenemos el síndrome de Melas, que lo que hace es que va a afectar músculos y el sistema nervioso y por lo tanto va a ir debilitando pues, los músculos, va a generar convulsiones y otros problemas. Tenemos también la herencia determinada por el sexo. Cuando hablamos de este tipo de herencia, pues nos vamos a referir a que existe transmisión de ciertos rasgos genéticos que dependen de cromosomas sexuales, como los cuales van a estar encargados de determinar el sexo de un individuo. Van a incluir, obviamente, los rasgos que están ligados al X, lo cual va a afectar ya sean hombres o mujeres, y también los rasgos ligados al Y, y eso lo van a afectar los hombres. Y pues los rasgos influenciados por el sexo que se van a expresar de manera distinta según género. Y esto nos lleva a la herencia influenciada por el sexo. En este caso, básicamente, los genes no van a estar en los cromosomas sexuales, solo está influenciado por el sexo, como ya se les mencioné, pero su expresión va a estar influenciada por las hormonas sexuales. Entonces, esto va a hacer que los rasgos se manifiesten de manera diferente, ya sea en hombres o sea en mujeres. Un ejemplo que les puedo dar y que es bastante clásico es la calvicie de patrón masculino. Básicamente el gen que está para la calvicie este se va a encontrar en un cromosoma no sexual, obviamente en los autosomas, pero se va a expresar principalmente en los hombres por la influencia de las hormonas masculinas. Y bueno, estas son las diferentes tipos de herencias monogénicas o mendelianas. Y pues ya que estamos hablando de este tipo de herencia mendeliana, es importante recalcar que la herencia mendeliana es herencia completa. Por lo tanto, es importante que tengamos en claro cuáles fueron esas leyes que postuló Mendel. Y pues esto nos lleva a la primera, que es la ley de la uniformidad. Esta nos va a indicar que cuando se cruzan dos líneas puras que difieren en un determinado carácter, todos los individuos de la filial 1 van a presentar el mismo fenotipo, independientemente de la dirección del cruce. ¿A qué nos referimos con esto? Que si ustedes se fijan y ven aquí, estos circulitos son como ya saben, Mendel estaba utilizando, bueno, utilizó las semillas de los guisantes. Entonces, bueno, estas son las semillas. Tenemos las semillas verdes y amarillas.
Aquí está presentando a las semillas verdes como dominantes sobre las amarillas. Si ustedes se fijan, tenemos em, aquí los alelos dominantes en la verde y los recesivos en la amarilla. Al hacer un cruce, ustedes pueden observar, son líneas puras. Entonces, si lo hacemos en un cuadro de Punnett, al final vamos a tener un 100% de heterocigoto, que es decir, un heterocigoto, una letra A mayúscula y una letra A minúscula. Por lo tanto, genotípicamente van a ser 100% heterocigotas y fenotípicamente van a ser 100% verdes. Aquí el gen, bueno, está oculto, está aportando el gen recesivo, pero no se está expresando. Entonces esto lleva a la segunda ley, que es la ley de la segregación. Básicamente, la ley nos dice que los caracteres recesivos que estaban ocultos en la filial 1, heterocigota, pues, y fueron resultantes del cruzamiento entre dos líneas puras, que eran homocigotas, como ya lo vimos aquí, las dos son líneas puras y son homocigotas. En esta ley van a reaparecer en la segunda generación filial en una proporción de 3:1, debido a que los miembros de la pareja alélica del heterocigoto se segregan sin experimentar alteración alguna durante la formación de los gametos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, básicamente aquí tomamos el resultado de la filial 1. Si ustedes se fijan, tenemos eh, dos semillas heterocigotas y al hacer un cruce en el cuadro de Punnett, básicamente vamos a tener una homocigota dominante, dos heterocigotas y una homocigota recesiva. Aquí es donde vuelve a aparecer la característica para homocigoto recesivo, es decir, la semilla amarilla. Entonces, aquí se presenta en un 25% de probabilidad. Básicamente, eso es la ley 2, que es la ley de la segregación. La 1 es la ley de la uniformidad. Y vamos a la tercera ley, que es la ley de la independencia de caracteres. Bueno, básicamente, aquí en un par de alelos, ya puede ser uno dominante o el otro recesivo. El alelo dominante es el que se va a expresar en el fenotipo del organismo, mientras que el recesivo solo se va a expresar cuando ambos alelos son perdón, varios alelos son recesivos. Es como lo que les explicaba al principio cuando hablaba de los conceptos generales. Aquí solo se va a presentar si son, pues, si ambos alelos son homocigotos, pero son recesivos. Solo así se va a presentar la característica. En esta ley, ya Mendel estaba experimentando con dos características. En este caso era el color de la semilla y la textura de la semilla. La semilla podía ser verde o amarilla y podía ser lisa o rugosa. Entonces cruzó este tipo de semillas y se dio cuenta que al final iba a tener una proporción de 9 semillas. En este caso, por ejemplo, si se fijan en la imagen, 9 semillas verdes y lisas, 3 verdes y rugosas, 3 amarillas lisas y al final una amarilla rugosa. Entonces, la proporción genotípica iba a ser 9:3:3:1 en esta ley. Entonces, aquí ya Mendel fue que utilizó dos características. Bueno, entonces, teniendo esto claro, vamos a seguir y vamos a hablar de otros tipos de herencia. Entonces, ya dejemos atrás la herencia mendeliana, que es la herencia completa. Aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de las variantes poligénicas. Las variantes poligénicas básicamente son rasgos que no van a estar controlados, como la palabra nos dice,
poligénica, estamos hablando de varios genes. Entonces, aquellas características van a estar controladas por varios genes, por la interacción de muchos genes. Y ejemplos de estos tenemos la altura. Por ejemplo, la altura va a estar influenciada por múltiples genes. También tenemos el color de piel, que por ejemplo, esta va a estar controlada por la producción de melanina, en la cual interactúan diferentes genes. Tenemos también el riesgo de ciertas enfermedades, como la diabetes tipo 2, algunas enfermedades cardiovasculares que también van a estar influenciadas por múltiples genes. Hablemos de las multifactoriales. Se parecen un poquito a las poligénicas, sin embargo, además de ser el resultado de la interacción entre múltiples genes, también se ve involucrado en los factores ambientales. Entonces, a diferencia de los rasgos que les mencionaba anteriormente, que eran los mendelianos, que van a estar presentados principalmente por un solo gen, este tipo de rasgo multifactorial es un poquito más complejo y pues ejemplo de ellos, la hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular son multifactoriales. Entonces, ¿por qué? Porque su aparición va a depender de la interacción entre múltiples genes y factores del estilo de vida, como la dieta, el ejercicio, etcétera. Y tenemos la dominancia incompleta, que está de cierta forma, bueno, se puede decir que son como que es excepciones a la regla. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos la herencia intermedia y la codominancia. Bueno, la herencia intermedia, que es parte de la dominancia incompleta, este es un tipo de herencia en el cual los alelos de un gen pues se expresan de manera que producen un fenotipo que es una mezcla o un término medio de los fenotipos de los progenitores. A ver, en este tipo de herencia, lo que pasa es que ninguno de los alelos es completamente dominante o es recesivo. Por lo tanto, se expresa un fenotipo que es eh, como como un intermedio de la descendencia. Em, entonces, básicamente, en la herencia intermedia se va a caracterizar porque existe aparece un fenotipo intermedio de la descendencia cuando se van a cruzar dos variedades que presentan rasgos contrastantes. En este tipo de herencia, básicamente, los alelos no van a ser completamente ni dominantes ni recesivos. Por lo tanto, de cierta forma se puede decir que es una mezcla de ellos. Y tenemos la codominancia, que la codominancia, a diferencia de la herencia intermedia, aquí lo que sucede es que ambos alelos del gen se van a expresar de manera simultánea. Entonces, a diferencia de la herencia intermedia, donde los alelos producen un fenotipo intermedio, aquí en la codominancia, cada alelo va a contribuir de manera independiente y se va a observar pues el efecto en su descendencia. Básicamente, aquí en la codominancia podemos decir que es un tipo de herencia donde ambos alelos de un gen se van a expresar de manera completa y simultánea en el fenotipo de un organismo. Obviamente este organismo tiene que ser heterocigoto. Y ejemplo de esto, de la codominancia, es el grupo sanguíneo AB. Es un ejemplo que se da mucho con respecto a la codominancia, porque aquí los alelos A y B van a ser codominantes entre sí. Em, entonces, el individuo que va a tener este genotipo AB va a presentar las características de ambos alelos y por lo tanto va a mostrar antígenos A y B en la superficie de los glóbulos rojos, que esto de los
antígenos y anticuerpos, lo vamos a ver más a profundidad en la parte práctica. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Si ustedes se fijan aquí en el primer ejemplo, básicamente tenemos una flor roja, una flor blanca, y aquí no se expresan, aquí al final, o sea, ambos se están expresando, pero lo que hacen es como una combinación. Entonces, de cierta forma, tenemos una flor rosada al combinar el rojo con el blanco. Entonces, esto es un ejemplo de la herencia intermedia y este es un ejemplo de la codominancia. Aquí tenemos una vaca blanca, una vaca negra, en vez de tener como resultado una vaca gris, como por ejemplo aquí el primer ejemplo, vamos a tener vacas que van a estar presentando las dos características al mismo tiempo. Entonces, ninguna de las características va a ser como dominante entre la otra, sino que ambas se están expresando. Entonces, un ejemplo de la codominancia. Bueno, em, existen diferentes factores que van a afectar los patrones de herencia. Estos patrones de herencia están limitados, de cierta forma, podríamos decirlo de esa forma, sí, por estos factores. Uno de ellos es la penetrancia, que la penetrancia, pues, es aquel porcentaje de individuos con un genotipo en específico que van a expresar el fenotipo que se está esperando. Es decir, que diferentes enfermedades van a poder tener penetrancia y van a existir algunas en las que la presencia de una mutación no va a garantizar que se manifieste la enfermedad. Esta se va a dividir en penetrancia completa, en donde el 100% de los individuos va a presentar el fenotipo esperado según su genotipo, y la penetrancia incompleta, donde menos del 100% de los individuos va a presentar el fenotipo esperado según su genotipo. Tenemos la expresividad variable, que lo que pasa aquí es que sucede que muchas enfermedades se van a caracterizar porque los síntomas no son los mismos en todos los pacientes o no presentan la misma gravedad. Entonces, la expresividad variable me hace referencia pues a esa variabilidad clínica que se encuentra en un paciente para una misma enfermedad. No sé si me logro explicar. Básicamente es eso, que la expresividad variable va a hacer referencia a aquella variabilidad clínica que se encuentra en pacientes de una misma enfermedad. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes van a presentar los mismos síntomas o se van a sentir igual de mal con las enfermedades. Tenemos otro factor que son las mutaciones de novo, que estas son cuando van a aparecer mutaciones dominantes o recesivas por primera vez dentro de una familia. Entonces, es como básicamente, digamos que la primera generación no presentó ningún tipo de enfermedad, ni la segunda, pero en la tercera generación ya de la nada aparece una enfermedad. Y esta puede ser que sea heredable o no, y esta es una mutación de nuevo. Tenemos la letalidad, que la letalidad es aquella capacidad, pues, de que una mutación puede generar la muerte antes de que se alcance la edad adulta. Tenemos el mosaicismo germinal, que va a aparecer pues, cuando se están formando los gametos o el cigoto, y por lo tanto va a llevar a que algunos gametos tengan una mutación y otros no. Tenemos la impronta genética, que me hace referencia pues a que se va a producir una expresión diferente de ciertos genes en función del sexo del progenitor que ha sido heredado. Básicamente es eso. La 7 o bueno, la siguiente es la heterogeneidad del locus. Y aquí lo que pasa es que diferentes trastornos que son monogénicos, que son causados por mutaciones diferentes, pueden tener fenotipos similares. Em, entonces, un rasgo puede no ser evidente hasta una etapa particular de la vida.
Bueno, esos son los factores que van a afectar patrones de herencia. Y aquí vamos a empezar a hablar sobre la ley de Hardy-Weinberg. Resulta que allá por el 1908 em, es conocida esta ley que también se puede llamar como principio de Hardy-Weinberg, que fue formulada por dos matemáticos. Em, Este fue Hardy y el otro fue Wilhelm Weinberg. Básicamente, Hardy vino y publicó un artículo en donde lo que hizo fue describir cómo frecuencia de alelos y genotipos, esta se iba a mantener constante de generación en generación, obviamente siguiendo ciertas condiciones. Y también ese mismo año, Wilhelm Weinberg, pues llegó a la misma conclusión. Y lo también lo publicó un artículo que se trataba de la genética poblacional. Entonces, ¿qué me establece esta ley? Pues que en una población ideal, perdón, y en equilibrio, las frecuencias alélicas y genotípicas se van a mantener constantes de generación en generación, a menos que factores externos como la selección natural, algún tipo de mutación, migración o deriva genética, pues altere esto. Entonces, este principio describe una población en la que no hay fuerzas evolutivas actuando y permite predecir las frecuencias de los genotipos a partir de la frecuencia de los alelos. Bueno, básicamente la ley de Hardy-Weinberg lo que hace es hablarme de que tiene que existir un equilibrio. Sin embargo, esta es aplicable pues, en genética de poblaciones, pero esas poblaciones deben de seguir unos preceptos. Estos preceptos me dicen que el apareamiento debe de ser aleatorio, que el tamaño de la población debe ser grande o ser infinita, que no tiene que existir ningún tipo de mutación, no debe existir migración y que no tiene que existir algún tipo de selección natural. Sin embargo, estos preceptos no se cumplen. O sea, ¿por qué? Básicamente porque el apareamiento no es aleatorio. O sea, en la naturaleza hay diferentes factores como la selección sexual, pues donde cada individuo va a elegir su pareja basándose en características que le sean atractivas. Y pues estas obviamente puede ser que vayan a influir en la reproducción, perdón, y pues así va a ir afectando a las diferentes frecuencias alélicas. Entonces este precepto no se cumple en este tipo bueno, de población. Tenemos la siguiente, que es el tamaño de la población grande. Y bueno, no todas las poblaciones naturales van a ser grandes. Hay algunas que son bastante pequeñas y por lo tanto es muy poco probable que exista alguna deriva genética. Entonces, un fenómeno que provoca cambios aleatorios en las frecuencias alélicas, em, especialmente en poblaciones pequeñas, va a hacer que no se cumpla este precepto. Entonces, es otro precepto que no se cumple en las poblaciones. Dice que tiene que existir ausencia de mutaciones. A ver, en la naturaleza, en general, básicamente, las mutaciones son un fenómeno que es bastante común y van ocurriendo de manera continua. ¿Y por qué? Porque básicamente las mutaciones van a introducir nuevas variantes genéticas. Y esto va a afectar a las frecuencias alélicas. Entonces, menciono frecuencias alélicas porque más adelante vamos a ver eh, la ley como tal y
lo van a entender mejor. Entonces, sí o sí existe algún tipo de mutaciones, pues, porque al existir algún tipo de selección natural, eso se da. Dice que no tiene que haber migración. Bueno, ya sabemos que la migración es un proceso que es muy habitual en muchas especies. Por lo tanto, ya sea la inmigración o la inmigración, sí o sí va a alterar esas frecuencias, pues al introducir o eliminar ciertos genes. Y nos dice que no es selección natural. Bueno, la selección natural es un mecanismo que ha sido bastante clave en la evolución y que va a ocurrir o que ocurre en la mayoría de las poblaciones. Entonces, algunos fenotipos van a ser más exitosos en la reproducción que otros fenotipos. Por lo tanto, va a existir algún cambio en esas frecuencias alélicas a lo largo del tiempo. Entonces, este principio de Hardy-Weinberg, tal vez en aquel tiempo donde fue postulado, sí se cumplía, pero ahora en la actualidad vemos que en la mayor parte de las poblaciones no se cumple. Entonces, bueno, aquí tenemos la ley. Aquí la ley, si ustedes se fijan, me dice que es p al cuadrado más 2pq más q al cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque esta ley me establece que tiene que existir algún tipo de equilibrio en las frecuencias alélicas y genotípicas de la población bajo diferentes condiciones. Este equilibrio, cuando hablamos de este equilibrio, nos vamos a referir a una estabilidad. Em, entonces, si una población, o sea, si todo esto, p al cuadrado más 2pq más q al cuadrado, me da 1, igual a 1, ahí sí podemos decir que una población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, si ustedes observan, cada una de esas variables representa algo. Por ejemplo, la P me representa la frecuencia de un alelo dominante, la Q, la frecuencia del alelo recesivo, aquí estamos hablando de la frecuencia alélica. Tenemos el P al cuadrado, que me representa la frecuencia de homocigotos dominantes, el Q al cuadrado es la frecuencia de homocigotos recesivos, y el 2pq, que es la frecuencia de heterocigotos. Bueno, vamos a hacer, bueno, aquí están otras las fórmulas, o sea, esta es la fórmula de Hardy-Weinberg, pero para poder sacar cada una de ellas, aquí tenemos. ¿Cómo sacamos los dominantes? Si ustedes le piden, saque la frecuencia del halo dominante, bueno, básicamente tiene que hacer los números de dominantes, dividirlo entre la población total. Lo mismo de recesivos, los números de recesivos entre la población total. Y las frecuencias alélicas va a ser Q igual a la raíz cuadrada de los números de recesivos entre la población total. Ahí ya saca Q. ¿Y cómo va a sacar P? Básicamente a 1 le va a restar Q. Puede ser un poquito confuso, tal vez, pero ahora vamos a ver un ejercicio que lo va a explicar mejor. Bueno, em, hay muchas características que se pueden dar en poblaciones y que va a hacer que sean algunas características dominantes sobre otras. Por ejemplo, el lóbulo de la oreja, si está pegado aquí como o sea, pegado a la cara, no sé cómo decirlo, puede ser que sean recesivos. Si el lóbulo de la oreja está suelto, es dominante. También, por ejemplo, el serum de los oídos, si el serum es seco, es recesivo, si es húmedo, es dominante. Por ejemplo, em, los pelos en la segunda falange, si existen pelos o allí en la segunda falange, son dominantes, si no son recesivos.
Hay muchas características que em, van a determinar algún tipo de dominancia o no. También está la dominancia influenciada por el sexo. Entonces, un ejemplo de ello es el dedo índice y el anular. En hombres, si el dedo índice es más pequeño que el anular, se dice que es dominante. En mujeres al revés, si el anular es más pequeño que el índice, entonces allí sería dominante. Em, y bueno, entonces, bueno, ese era como unos ejemplos para que ustedes entendieran, porque estamos sacando aquí un cálculo para la característica del lóbulo de la oreja. Em, bueno, resulta que en una población tenemos 25 personas, en la cual 10 son dominantes, es decir, que el lóbulo de la oreja lo tienen despegado, y 15 que son recesivos, que tienen el lóbulo de la oreja pegado. Entonces, ¿cómo sacamos esas frecuencias alélicas? Si se fijan, tenemos la fórmula Q igual a la raíz cuadrada del número de recesivos entre la población total. Lo que hacemos aquí es simplemente, pues, colocar 15 entre 25. La raíz cuadrada de eso nos da 0.6. No, perdón, 15 entre 25 nos da 0.6 y eso le sacamos raíz y nos da pues 0.7745966692. Es importante que al hacer estos cálculos ustedes coloquen todos los números que les aparecen en la calculadora porque necesitamos ser lo más exactos posibles. Entonces aquí ya sacamos Q. ¿Cómo sacamos P? Bueno, básicamente solo a 1 le restamos Q. Entonces perdón, P es igual a 1 menos todo ese número que les mencioné anteriormente y así es como obtenemos P. Entonces, teniendo esto, simplemente vamos aquí a sustituir los valores. Ya tenemos ¿cómo se llama? Los resultados aquí. Y aquí simplemente elevamos p al cuadrado, ponemos después em, esa información multiplicada por 2 y después q lo elevamos al cuadrado. Esto nos tiene que dar igual a 1. Entonces, si ustedes se fijan, y menciono y repito, es importante que pongan todos los números que les aparecen en la calculadora. Entonces tenemos los dominantes, heterocigotos y los recesivos. Estos se suman y al final me tienen que dar 1. Si ustedes se fijan, da 0.9999, que básicamente es 1. Entonces, si esto me da 1 igual a 1, puede decir que sí se encuentra la población en equilibrio. ¿Cómo podemos hacer para confirmar que nuestros cálculos estén bien? Todo eso que ustedes hicieron cuando ya elevaron al cuadrado y multiplicaron por 2, lo multiplican por 25 cada valor y al final tienen que dar 25 igual a 25. Entonces, si les da así, pues se puede decir que los cálculos lo hicieron de forma correcta. Y bueno, este es un ejemplo de la ley. Por lo tanto, pues pueden practicar con sus compañeros em, y pues ir aplicando la ley. Y bueno, ya por último, vamos a hablar sobre lo que son los árboles genealógicos. Em, bueno, básicamente, ¿qué es un árbol genealógico? Un árbol genealógico es una representación gráfica de la historia familiar que va a mostrar relaciones entre los miembros de una familia y cómo se han transmitido, pues, en varias generaciones. Se utiliza comúnmente en genética para seguir la herencia de un rasgo o enfermedad, identificando los patrones de transmisión a lo largo del tiempo. ¿Para qué me puede servir esto? Bueno, básicamente un árbol genealógico me va a ayudar a identificar patrones de herencia, como
herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al sexo, multifactorial, que vamos a ir viendo más adelantito. ¿Y para qué? Para determinar cómo ciertos rasgos pueden aparecer o no en la descendencia. Los árboles genealógicos son muy importantes porque me pueden servir para identificar y estudiar enfermedades que son heredables, perdón, en las familias. Em, También son útiles porque me pueden servir para hacer estudios de diversidad genética y de evolución, em, además de investigaciones en genética de poblaciones, como vimos atrás con la ley de Hardy-Weinberg. Los árboles genealógicos me pueden ayudar a entender cómo existe alguna estructura y dinámica en herencia de grupos más grandes, proporcionando información sobre las variaciones genéticas en las poblaciones. Entonces, vamos a ir viendo diferentes ejemplos de árboles genealógicos. Entonces, veamos. Antes de empezar con eso, hay que tener claro la simbología. Esta simbología, pues básicamente me explica qué es lo que yo me puedo encontrar en un árbol genealógico. Me dice qué figura me representa a un varón, a una mujer, cuáles están afectados, si existió algún tipo de individuo que falleció, si existe algún tipo de aborto, cuáles son portadores y es importante también ver cómo estos pues se enumeran. Entonces, los números romanos me van a indicar las generaciones y los números arábigos indican individuos específicos en una generación determinada. Entonces, ya vamos a ir viendo más adelantito eso. Y bueno, tenemos este ejemplo. Este ejemplo, así como tal, pues no me dice mucho, pero es importante tener en cuenta qué es lo que ustedes tienen que hacer a la hora o sea, qué es lo primero que tienen que hacer a la hora de ver que se les presente un árbol genealógico. Bueno, entonces, este es un ejemplo de autosómico dominante. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque aquí lo que pasa es que solo se necesita un alelo para que un rasgo o alguna enfermedad se exprese en el fenotipo pues del individuo. Eso significa que ya sea un papá o una mamá tiene el alelo dominante, hay una probabilidad alta de que lo transmita a su descendencia. Entonces, los rasgos autosómicos dominantes se van a transmitir a través de los cromosomas autosómicos, obviamente, por lo cual puede afectar a ambos sexos. Y si uno de los padres es portador del alelo, tiene un 50% de probabilidad pues, de que cada hijo herede ese rasgo. A diferencia de los rasgos recesivos, donde los portadores em, pueden no mostrar el rasgo, en la herencia autosómica dominante, los individuos tienen el alelo dominante, van a mostrar un rasgo o la enfermedad. Entonces, aquí podemos observar tres generaciones. Esta es la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Em, Ustedes ya saben que tienen que primero colocarse los números romanos para que me indique cada generación y los arábigos para, pues, por ejemplo, aquí sería uno 2 aquí empieza otra vez uno 2 3 4 5 6 7 8 y aquí empezamos otra vez desde uno o sea, cada generación empieza desde uno. Em, entonces, los cuadrados ya sabemos que son los hombres y los círculos son las mujeres.
Y si está así como con color, me quiere decir que este hombre o mujer presenta la enfermedad. Entonces, ¿por qué decimos que este es un autosómico dominante? Básicamente, si ustedes se dan cuenta, en cada generación me presenta un individuo afectado. Entonces, desde ahí ya pueden ir sabiendo de que es un autosómico dominante. También porque ambos sexos, por ejemplo, si ustedes fijan, aquí tiene un hombre, presenta la enfermedad, aquí una mujer, un hombre, presenta la enfermedad, y aquí hombres y mujeres están presentando la enfermedad. Entonces, desde ahí ya saben ustedes que es un autosómico dominante. Y, por ejemplo, el afectado puede ser que tenga los alelos A mayúscula y A minúscula, es decir, que va a ser heterocigoto. ¿Y qué alelos tendría este? Básicamente tendría que tener ambos alelos homocigotos recesivos. ¿Por qué? Porque si tuviera ambos alelos dominantes, puede ser que todos saldrían afectados. Entonces, este es sano. ¿Por qué? Porque heredó un alelo de en este caso puede ser que heredó el homocigoto recesivo y de aquí obviamente un homocigoto recesivo. Y así fue. Perdón, así es como podemos identificar un árbol genealógico autosómico dominante. Este es un ejemplo de un autosómico recesivo. Bueno, se me olvidó, olvidé mencionar aquí ejemplos de autosómicos dominantes. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Huntington, que es un trastorno, pues yo creo que ustedes ya saben que es un trastorno neurodegenerativo que puede aparecer pues cuando las personas están adultas ya. Tenemos la acondroplasia, que es un tipo de enanismo. También tenemos el síndrome de Marfan. Estos son ejemplos de autosómicos dominantes. Tenemos también este ejemplo, que es una enfermedad que es, bueno, perdón, es un autosómico recesivo. ¿Por qué? Porque la enfermedad solo se va a expresar cuando un individuo tiene dos copias del alelo recesivo. Eh, los rasgos recesivos básicamente no van a aparecer en cada generación. Puede ser que se salten diferentes generaciones. Em, Esto sí, los padres son portadores, es decir, que sean heterocigotos. em, y estos no lo estén expresando. Entonces, los portadores obviamente son asintomáticos porque no están manifestando la enfermedad. Sin embargo, pueden transmitir ese alelo a sus descendientes. Entonces, si ustedes se fijan en este árbol, tenemos diferentes generaciones y perdón, estos padres, abuelos o bisabuelos eran portadores, pero no estaban expresando la enfermedad, sino que hasta que estos padres tuvieron hijos. Y si se fijan, tienen a un hombre, un varón afectado y una mujer afectada. Em, entonces, en los autosómicos recesivos, esto es muy característico. La enfermedad puede ser que no se vaya a expresar en diferentes generaciones. Ejemplo de esto, tenemos la fibrosis quística, también el albinismo y la anemia de células falciformes. Y tenemos, por último, este árbol genealógico que está ligado al sexo. Este me va a mostrar cómo rasgos o enfermedades se van a ir transmitiendo, obviamente, por los cromosomas sexuales, en particular por el cromosoma X. Por lo tanto, los hombres van a ser más susceptibles a que presenten las enfermedades recesivas ligadas al X, mientras que las mujeres pueden ser portadoras.
Si hay varios hombres afectados en una generación y las mujeres no están afectadas o son portadoras, esto me va a sugerir que es una herencia recesiva ligada al X. Entonces, ustedes se fijan, tenemos aquí un hombre afectado, tenemos mujeres porque son portadoras. Entonces, esto ya me dice a mí, ok, esto es una herencia ligada al X. Por lo tanto, si una mamá, por ejemplo, supongamos que tenga un hijo, em, algunos de los varones que tenga van a estar afectados, mientras que las hijas van a ser portadoras. ¿Qué más les puedo decir esto? Pues las mujeres, al tener dos cromosomas X, el X que está sano, llamémoslo así, de cierta forma como que hace que como que, como que cubre para que no se exprese la enfermedad. Entonces solo la aporta. Em, entonces, si un padre es afectado, todas sus hijas van a ser portadoras, que esto es lo que estamos viendo aquí. Si se fijan, este padre afectado tuvo hijos, y todas las hijas son portadoras, pero no están expresando la enfermedad. Si una madre es portadora, hay un 50% de probabilidad de que los hijos y las hijas hereden el alelo mutado. Ejemplo de esto es la hemofilia. Este trastorno está ligado al cromosoma X. También tenemos la distrofia muscular de Duchenne y el daltonismo. Y estos son ejemplos de, pues, ligado al X. Y bueno, con esto vamos a terminar la parte teórica. En la próxima práctica, al principio vamos a realizar la parte, pues, práctica, valga la redundancia, la cual es corta y pues no nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, pues, en la próxima semana que nos veamos. Y bueno, esto es todo.